Bienvenida a esta segunda Convención Internacional Construyendo la Convivencia para la Familia y la Escuela. Gracias. Voy a pasar a darles algunas informaciones tuyas a los participantes. Ella es la doctora Jimena Anguanter, es de Chile. El tema que va a exponernos es factores de riesgo y factores de protección en la convivencia. Ella es experta internacional en prevención de la violencia, es consultora independiente y ha brindado asesorías al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial. Así que la dejamos a Jimena para que nos haga llegar su ponencia. Adelante, Jimena, bienvenida. Gracias, Julio. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Julio y a todo el equipo del Colegio San Marcos del Sur. La verdad que es un gusto para mí estar acá. Me siento muy honrada de participar con gente en la audiencia y presentadores que realmente que estoy segura que de los cuales puedo aprender mucho también. Me encantó, John, gracias por tu presentación de atención plena. Al principio me ayudó a calmarme, de hecho. Siempre me pongo un poquito nerviosa con las presentaciones. Así que, bueno, la verdad que es un gusto estar acá. Hoy día lo que voy a hacer, les voy a presentar en la siguiente filmina, todavía no vamos a eso, pero un poquito el resumen de lo que quiero hacer. Te pido, Renato, por favor, que me avises si me meto mucho en esto. Y como en la vida, yo creo que no hay coincidencia, sino que sincronizaciones. Me gustó mucho lo que dijo John de las conexiones, porque en realidad la seguridad, más que una falta de amenazas, es una presencia de conexión. La conexión emocional, la conexión de unos con otros es realmente lo que nos ayuda. Entonces acá tienen, como a modo explicativo, no voy a entrar en todos estos temas, pero una de las cosas que trabajamos en prevención de violencia y en general en la formación de o la contribución de una convivencia más sana es la resiliencia. Cómo la gente saca dentro de las situaciones desafiantes lo bueno, a pesar de lo difícil. Entonces, para llegar a esa resiliencia, las comunidades escolares que llevan a una mejor convivencia, a una mejor socialización, a una convivencia positiva y sana, vamos a ver algunos aspectos que son importantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos violencia o una falta de convivencia sana, pero que llega a la violencia, eso genera trauma. O si hemos pasado por situaciones traumáticas en la familia o a nivel institucional o en general en la vida, eso va a llevar a violencia. La violencia y el trauma tienen una relación recíproca que es muy importante atenderla. Cuando sufrimos violencia y o trauma, vamos a ser más vulnerables, ¿verdad? Y esa vulnerabilidad va a hacer que estemos más expuestos a riesgos. Entonces, de lo que se trata esta presentación hoy día era un poquito más abstracta, pero es el tema que creo que es muy importante porque lo he visto mucho a lo largo he trabajado 20 años como consultora en la región, sobre todo centroamericana, y realmente lo que uno ve que hace falta a veces es que entendamos de dónde viene esta violencia, de dónde vienen estas normas que limitan tanto la convivencia en las escuelas y en las familias también. Entonces, esos son lo que llamamos en prevención pública, en salud pública, factores de riesgo. Es todo aquello que disminuye la resiliencia y son factores que hacen que la persona se vea involucrada en violencia con mayor probabilidad. No es que haya una causalidad directa. Y lo contrario, los factores de riesgo son los factores protectores, que es lo que estamos viendo acá. La disciplina positiva, todo lo que dijo John es maravilloso porque son factores protectores súper importantes, que son lo contrario de los factores de riesgo. Y los factores protectores son los que aumentan la resiliencia, pero van a hacer que alguien se involucre, tenga menos probabilidades de involucrarse en violencia, ya sea como víctima o como agresor y agresora. Ojo, va para los dos lados. Entonces, eso es más o menos lo que me voy a centrar solo en la parte de factores de riesgo protectores, porque por el tiempo más que nada. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, aquí tenemos, para empezar, lo que ya hablamos, factores de riesgo, que es lo que contribuye a la violencia y a la falta de convivencia sana, ¿verdad? Esto es algo que
ya como dije, hace que una persona tenga mayor probabilidad de involucrarse en violencia como víctima, agresor o agresora. Los factores de riesgo en salud pública, en prevención de violencia lo vemos con el enfoque de salud pública, generalmente los dividimos, son muchos, ¿verdad? Y los dividimos en áreas a nivel individual, a nivel de hogar, a nivel de la comunidad, a nivel de social en general. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Si es un chico, hombre de entre 14 y 24 años, 29 años, eso es un factor de riesgo individual. Hay género ahí porque la posibilidad de que ese muchacho sufra violencia, sobre todo homicida, va a ser más alta. Hay un factor de riesgo individual. Si ese chico que tiene 14 años, que es una edad de factor de riesgo, tiene padres que tienen abuso de sustancia en el hogar, es otro factor de riesgo que se combina. Y si va a un colegio donde hay mucha violencia escolar o donde hay presencia de pandillas, por ejemplo, ahí hay otro factor de riesgo. O una escuela, un colegio donde haya una educación tremendamente autoritaria, por ejemplo. Ese es otro factor de riesgo, ¿verdad? Y está en una sociedad a nivel de país donde hay una crisis económica, otro factor de riesgo. Entonces hay un montón de factores de riesgo que pueden incidir. Pero los factores de riesgo de los que voy a hablar hoy día son solo 3 y son a nivel social, pero son factores de riesgo que elegí porque he visto a lo largo de estos años en que he estado trabajando en la región y que me ha tocado aprender mucho de la gente que trabaja en las comunidades. ¿Qué es lo que uno puede hacer desde la casa, desde el hogar, desde el colegio, como docente, para reducir ciertos factores de riesgo? Y estos 3 de los que voy a hablar, en base a evidencia, son muy fuertes, son muy potentes y tienen un impacto grande en todo el tema de violencia y de la falta de convivencia sana, porque la limitan y en muchos casos la impiden. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, voy a empezar con el enfoque el primero, que es un enfoque psicosocial de una buena práctica nicaragüense, que es muy buena, que se llama una metodología del Centro de Prevención de Violencia. Y ellos básicamente tienen un enfoque muy sociológico y han trabajado realmente a nivel comunitario, a nivel de escuelas, a nivel de familia, por muchos años y con muy buenos resultados. Entonces, lo que uno aprende es que así nacemos. En realidad el ser humano es generoso. Cuando nacemos somos buena gente, nos importan los demás. Los bebés, si uno hace experimentos y les pone fotos a los bebés, hay una conexión que es más obvia de generosidad. Entonces, por ejemplo, resulta que la Universidad de Berkeley ha hecho muchos estudios en todo lo que son laboratorios sociales, y ellos descubrieron que estamos neurológicamente diseñados para cuidar a los demás. Así nacemos. Inclusive tenemos neuronas espejos en el sistema nervioso. ¿Verdad? La neurociencia en los últimos 20 años ha sacado un montón de información súper interesante de esto. Las neuronas espejos son lo que hacen que vemos que alguien más está sufriendo y me dan ganas de llorar o me dan ganas de abrazarlo. Así nacemos. ¿Ok? La empatía, y estos son estudios que se han hecho de miles de páginas de lo que escribió Darwin, resulta que algo que descubrió la Universidad de Berkeley, Dacher Keltner, que es un investigador muy bueno de Berkeley específicamente, habla de que se dieron cuenta de que Darwin decía que la empatía era de todas las habilidades o las competencias socioemocionales o habilidades socioemocionales, como le quieran llamar, era la más importante, ¿sí? Y es la más fuerte en el ser humano. Y es lo que nos va a ayudar a que nuestras sociedades realmente prosperen y se reproduzcan exitosamente. En contrario a veces de lo que la gente cree, es la empatía. Siguiente, por favor. Ok, ahora, ¿qué fue lo que pasó hace 6.000 años? ¿Qué pasó con esta generosidad que tenemos? ¿Por qué eso no lo vemos en las escuelas? ¿Por qué no lo vemos a veces en las familias? Y cuando vemos estas estadísticas de violencia doméstica en nuestros países, de homicidios, de violencia escolar, ¿por qué no vemos eso reflejado? Por esto. ¿Okay? Resulta que los sociólogos descubrieron que hace 6.000 años surgió el patriarcado, la cultura patriarcal. La cultura patriarcal, esto se debió, hubo todo un tema a nivel ambiental,
hubo una escasez de agua, pasaron de ser, en aquella época, estas comunidades indoeuropeas y semitas pasaron de ser sedentarias a nómadas, coincidió con la doma del caballo, coincidió con que se descubrió el hierro y se empezó a usar como arma. Entonces, se crea esta mentalidad, que es la cultura patriarcal, que muchas veces hoy en día llamamos machismo, pero que es un tema realmente muy amplio, que como sociedad nos afecta a todos, también a los hombres, no solo a las mujeres. Entonces, este enfoque, esta cultura patriarcal, siente pasión por la autoridad, y aquí hay algo muy importante y se los puse en azul. Resulta que tanto hombres como mujeres tenemos valores femeninos y masculinos. Compartimos esos valores. Los masculinos son fuerza y coraje y los femeninos son respeto a la vida, expresión afectiva y solidaridad tribal. Vean qué importante, qué nos falta hoy en día. La solidaridad, ¿verdad? Falta mucho eso. Resulta que tenemos un desbalance. Tenemos a los valores de fuerza y coraje, la cultura patriarcal los puso por arriba de respeto a la vida, de la expresión afectiva y de la solidaridad tribal. Y entonces, siguiente, por favor. ¿Qué pasó? Esta cultura condicionó arbitrariamente estereotipos de género, es decir, cuáles eran los derechos y las obligaciones de si alguien nacía como mujer o como hombre. Entonces generan estos estereotipos de género. Esto no es, ojo, esto no es como somos, son estereotipos, pero son estereotipos muy dañinos. Son estereotipos que, si ustedes se fijan, generan mucha represión emocional en el hombre, porque vean, al hombre entonces tiene como el mandato social, donde fue condicionado y lo sigue siendo, a ser proveedor, a ser fuerte, dominante, violento, infiel, bebedor, no llora, no debe expresar sentimientos, callado, tiene que ser reservado, paternear irresponsable está perfecto, no hace faenas domésticas, decidido, valiente, arriesgado y exitoso. Esas son las órdenes patriarcales, los mandatos. Y después tenemos por otro lado a la mujer, las otras órdenes patriarcales que tampoco son realistas, ¿verdad? Igual que las del hombre, que tiene que ser dependiente, débil, objeto sexual, cobarde, fiel, llorona, chismosa, novelera, sentimental, romántica, madre, atenta, servicial, indecisa, amorosa, conciliadora de su casa y ama de casa. Ups, ¿qué vemos en estos estereotipos de género? Esto condiciona mucho, uno, al miedo. Y ya vimos que el miedo, de lo que dijo John, es terrible, porque el miedo es lo que nos frena de ser quienes somos. Entonces, ¿qué hay acá? Hay una fuerte represión emocional, genera una fuerte represión emocional al hombre, que ve todo lo que tiene que ver con la parte femenina, que ojo, el hombre también tiene, como dije hace un rato, como algo débil, como una vulnerabilidad. Por lo tanto, ve todo lo que tiene que ver, que se le asigna a la mujer como algo malo. ¿Y qué pasa cuando el hombre no cumple esos mandatos sociales artificialmente creados hace 6.000 años por esta cultura patriarcal? Se le considera cobarde, se le considera débil. Lo vemos mucho en las escuelas hoy en día, cuando los niños que son más sensibles y no son violentos, automáticamente los acusan de ser mujercita o de ser débil, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la mujer? Se crea una relación de mucha sumisión, de miedo también en la relación de pareja. Hay mucha, como ya dije, hay mucha represión emocional. ¿Y si la mujer qué pasa si no cumple con esos roles que son artificialmente mandados? Ah, resulta que entonces es mala madre o es una mala mujer, etc. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se genera una gran desconexión emocional también de parte del hombre, ¿verdad? Siguiente. Por favor, gracias. Entonces, acá tenemos, esto pasa mucho, son nuestras normas culturales, ¿verdad? Uno lucha para que haya mejor convivencia, pero ¿qué pasa? Cuando esta cultura patriarcal ha generado estructuras familiares como estas dos. Ojo, estas dos son las estructuras familiares más comunes, por eso las puse, pero por ejemplo, solo acá en Costa Rica, porque yo soy chilena, pero vivo en Costa Rica hace varios años ya, acá en Costa Rica, por ejemplo, hay 22 tipos de familia. Entonces, ojo, hago ese disclaimer porque realmente aquí estoy citando las dos principales. El hombre a la cabeza y la mujer a la cabeza, son las dos principales. ¿Qué genera esta cultura autoritaria?
Por empezar, la comunicación es una comunicación basada en miedo, en sumisión, asigna, y esto es muy importante, un valor diferenciado a las personas. ¿Y qué pasa si yo le asigno un valor diferente a Ana o a Gloria, que están al lado mío? Si yo siento que Gloria vale más que Ana, ¿qué va a pasar? Voy a generar relaciones de poder. Y muchas veces esas relaciones, si yo no soy una persona que tiene un nivel de conciencia muy alto, entonces fácilmente genero relaciones de poder abusivas, ¿verdad? Entonces, ese es el gran problema de la cultura patriarcal. Es una cultura que, en base a todos estos mandatos de género y estas creencias de lo que debe ser, de los estereotipos de lo que debe ser el hombre y la mujer, genera mucha discriminación porque asigna un valor diferenciado a las personas. ¿Okay? Entonces, asigna un valor diferenciado por lo que sea. En realidad no hay una lógica detrás de la discriminación. Por la raza, por la religión o porque no la tiene, un valor diferenciado por el estatus socioeconómico, porque tiene plata, porque no tiene plata, porque es gordito, porque es flaquito, por lo que sea. Asigna un valor diferenciado y genero mucha discriminación. Y entonces, esta cultura genera mucho miedo, no hay una buena conexión, volvemos a la represión emocional, que la resalto porque es muy importante. ¿Ok? Sigo a la siguiente, por favor. Entonces, ya vimos que asigna un valor diferenciado a las personas por el motivo que sea. Inclusive lo que estamos viendo hoy en día, las comunidades escolares a veces a niños porque tienen cariño o porque no lo tienen. Eso también genera bullying, aunque no lo crean, seguro que lo creen, porque ustedes probablemente lo han visto más que yo, inclusive eso. Fomenta una jerarquía que puede facilitar las relaciones abusivas, ya lo dije, y sobre todo que restringe el desarrollo humano, porque en esa estructura jerárquica que tiene el hombre o la mujer a la cabeza, pero es jerárquica al fin y al cabo, realmente al niño no se le da la opción de hablar. Hay mucho adultocentrismo, el que manda soy yo, es el típico golpe, ¿verdad?, en la mesa. Entonces son niños que se crecen con un sentido del desarrollo humano muy mermado. Las habilidades de conectarse con ellos mismos, de hablar, de dar su opinión, de sentirse valorados, se ven fuertemente reducidas. Hay una relación de dominio del fuerte y sumisión del débil. Y eso afecta esa capacidad tan importante para establecer vínculos adultos solidarios. Y por último, y esto es muy importante, bueno, muchas otras cosas, pero esto es como lo más importante, baja la autoestima. Y baja la autoestima, es decir, la conciencia que yo tengo de mi valor como ser humano, siendo niña o niño, y la baja, ojo, no solo en la víctima, sino que también en la persona que agrede. ¿Sí? La niña o el niño que agrede también generalmente tiene muy baja autoestima, y eso lo vemos mucho a veces en las pandillas, por ejemplo. Uno cree que los líderes pandilleros son gente que tiene una gran autoestima, tienen todo menos autoestima. Y generalmente cuando ellos pasan por este tipo de metodología, la gran mayoría de la gente cambia con los factores protectores. Siguiente, por favor. Bien, siguiente, por favor. Ahí, gracias. Ok, entonces vean esto porque es bien importante también. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos el ejemplo de Alejandrito. Pongamos Alejandrito al niño. Resulta que Alejandro, es condicionado, nace generoso, ¿verdad? Como vimos con la neurociencia, pero resulta que a lo largo de los años esta cultura patriarcal, esta mente patriarcal que le enseña todas estas creencias, estos mandatos de cómo tiene que ser su masculinidad, lo va condicionando a la violencia. Yo quería un carrito, dice él, y el papá le dice, toma, acá tienes una pistola. O llega a la casa llorando porque un chiquito, alguien le pegó, ¿verdad? Y la mamá le dice, y vos te quejaste, pegale vos también, pégale de vuelta, ¿qué es eso? No se deje, que si usted se deja es débil, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese chiquito Alejandrito? Cuando Alejandrito crece, es como ese señor que tenemos ahí, ¿verdad? Que tiene un hijo y el hijo le dice, no me pegues, papá, y él le dice, llorón, pareces mujercita, ¿verdad? Entonces vemos la herencia intergeneracional de la violencia, por un lado, al afectar negativamente la formación de estas habilidades socioemocionales
que son tan importantes que ya vimos en la presentación de Joan anteriormente. Lo que pasa es que Alejandrito no conoció otra cosa. Él da lo que conoce. Uno no puede dar lo que nunca le han enseñado. Entonces no podemos pedirle respeto a los niños si los padres o las madres o los tutores no les han dado respeto, ¿verdad? Entonces vamos tomando conciencia de cómo la cultura nos va formando. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, ¿cuáles son estas manifestaciones de la cultura patriarcal? Hay muchas manifestaciones, porque al final, acuérdense, le asigna un valor diferenciado a las personas. Entonces, eso genera abuso de poder, violencia en el hogar, en la escuela, en la comunidad en general. Ves que tenemos un problema de violencia en las comunidades, inclusive lo hemos visto mucho en algunos proyectos, por ejemplo, del Banco Mundial o de las distintas instituciones que trabajan en proyectos de desarrollo. Realmente lo que hay que hacer es ir directo a la familia y ver qué fue lo que pasó ahí. Muchas veces los chicos y las chicas que se meten en violencia vienen con problemáticas desde la familia, arrastrando esos condicionamientos tan dañinos que fomentan el bullying y que fomentan realmente la violencia y la convivencia poco sana. Entonces, la comunicación es basada en el miedo, la masculinidad no es una masculinidad sana porque la existe, solo que la hemos formado para ser violenta, y esa expresión de la masculinidad violenta es el machismo. Hay un adultocentrismo, hay normas que justifican, y hasta el día de hoy lo vemos en nuestros países, hay un porcentaje importante todavía de nuestra población, a pesar de que se habla mucho de esto, de que justifica el abuso físico y el abuso psicológico en los niños y las niñas y adolescentes. También a los adultos mayores hay malos tratos, consideran a la gente de menor valor o más débil, como ya lo vimos. Y de nuevo, se ve la expresión de emociones y sentimientos como signo de debilidad por considerarlo, entre comillas, femenino. Entonces, se confunde respeto con miedo o con violencia. Y también confunde fortaleza con dureza. Siguiente, por favor. Esto también ha permeado, y probablemente ustedes me podrían contar mucho más a mí que yo a ustedes, el sistema educativo, ¿verdad? El sistema educativo está desbalanceado. Hay muy poca importancia a todas estas habilidades socioemocionales que son tan importantes y que son intrínsecas del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el ser humano está hecho de una manera y todo lo que nos pasa va a nuestros sentidos, de nuestros sentidos al sistema nervioso, y de nuestro sistema nervioso resulta que primero pasa por el sistema límbico, por el cerebro límbico, como explicaba Joan, y después se va al sistema, a la parte racional del cerebro. Y resulta que eso no se refleja acá en el sistema educativo. Y el enfoque se le da mucha importancia a la parte netamente académica del hemisferio izquierdo, que es el hemisferio de la puntualidad, la disciplina, ¿verdad? La parte científica, todo lo que veo, lo que yo creo en lo que veo, si no lo veo, no lo creo. Y resulta que dejamos de lado el hemisferio derecho, que es el que tiene que ver con la afectividad, que tiene que ver con la expresión de emociones, la espiritualidad, tiene que ver con la parte creativa, con la parte, ¿verdad?, los sentidos que son tan importantes. Entonces, no se trata que el hemisferio izquierdo sea malo, ojo, simplemente que no hay un balance. Tenemos un sistema que está desbalanceado y no reconoce la importancia de lo socioemocional. Siguiente, por favor. Ok, esto es algo que ya se mencionó en la presentación de Joan, pero la verdad que me dio mucho gusto verlo, porque yo tengo el mismo factor de riesgo mencionado, solo que lo menciono un poquito con otras palabras desde el punto de vista de la otra muy buena práctica con la que he tenido el honor de aprender de ellos y de trabajar con ellos. Es Aulas en Paz de Colombia, que es una buena práctica a nivel latinoamericano en prevención de violencia escolar. Seguro ya muchos de ustedes la conocen, don Julio obviamente lo conoce muchísimo. Y Aulas en Paz rescato, y no voy a entrar en detalle porque Joan de alguna manera ya lo mencionó con los estilos de disciplina positiva y está totalmente sincronizado con eso, para no aburrirlos yo con eso, pero son normas de educación y crianza riesgosos. Básicamente hay dos dimensiones que son muy importantes, que hay que combinar el cuidado de las relaciones con la estructura de la clase. El cuidado de las relaciones tiene que ver
con la calidez, el afecto de las relaciones, el estar pendiente de lo que le pasa a los niños y a las niñas y a los adolescentes. La comunicación tiene que ser clara y abierta, tiene que haber cohesión de grupo, hay un manejo constructivo del conflicto, y realmente toma en serio a los estudiantes y las estudiantes. Entonces, y después está la estructura, que tiene que ver con la disciplina, pero tiene que ver con como consecuencias, con poner límites, con la aplicación consistente en la clase y el seguimiento de instrucciones. Cuando esta combinación es la adecuada, como nos mostró Joan en su ejemplo, entonces se da un factor protector, pero cuando no es adecuada, como vimos, se presenta el estilo autoritario, que tiene ciertas características, Joan ya las mencionó. Aquí solo quiero decir lo que pasa con el niño y la niña: actúan por temor al castigo, piensa por complacer al profesor, aun cuando no está de acuerdo, espera siempre que le den órdenes y no tiene autonomía, ¿verdad? Son silenciosos, ordenados, siguen la disciplina. Siguiente, por favor. Y después, como vimos también anteriormente, está el estilo entonces permisivo, que es cuando hay un desbalance, cuando tengo mucho de la parte del cuidado, pero muy poca disciplina, muy pocos límites y consecuencias, siempre naturales, ¿verdad? No estoy hablando de consecuencias violentas por ningún motivo. Y después tenemos el estilo negligente. Como ya lo vimos eso, voy a seguir, por favor, la próxima. Siguiente, por favor. Gracias. Ok, entonces, creo que tienes que hacerle otro clic para que salgan las características, por favor. Ajá, y creo que, perdón, porque eso fue tema mío, que creo que puse los bullets de uno, así que vas a tener que darle varios hasta abajo. Ajá, un poquito más, dale. Ajá, más. ¿Otro más? Y creo que había otro más. Espérate, a ver, si no, ya. Gracias. Entonces, pasamos a un tercer factor de riesgo. Ya vimos la cultura patriarcal y la mente patriarcal como un generador de autoritarismo, ¿verdad? Y ojo, no es lo mismo autoridad que autoritarismo, ojo, porque necesitamos autoridad moral sobre todo, ¿verdad? Y se necesita la jerarquía. El problema es cuando la jerarquía es sin conciencia. Ese es el problema. Entonces, ya vimos que la cultura patriarcal genera eso. Y después tenemos muy relacionado lo que habla Aulas en Paz, estoy haciendo un resumen, como factor de riesgo justamente son todas esas habilidades socioemocionales que la cultura patriarcal limita o reduce. Entonces, por eso que es tan importante hablar de lo que hace Aulas en Paz. Y hay un tercer tema, que es el tema de la tecnología de la información y de la comunicación y las redes sociales. Ojo, aquí no vamos a satanizar a las TICs ni las redes sociales. La tecnología llegó para quedarse y está claro, y tiene muchísimas ventajas, como esta, por ejemplo. No podríamos tener esta convención con gente de todos los lados, ¿verdad? Si no fuera por la tecnología. Lo que vamos a hablar aquí es específicamente cuando hay un mal uso. Y hago esa diferencia porque es importante hacerla. La tecnología bien llevada y como factor protector funciona muy bien. Pero cuando hay un mal uso, cuando hay un exceso de contenidos violentos a una edad inadecuada, recordemos que todos los niños, niñas y adolescentes son sistemas nerviosos en formación. Y cuando hay una cantidad excesiva, eso sí genera una serie de problemáticas. Entonces, creo que es muy importante que veamos eso, porque esto es algo recurrente, que me sale mucho cuando trabajo con las comunidades escolares, los psicólogos acá en Costa Rica me han dicho muchas veces, hay una serie de problemáticas, y muchas veces tienen que ver con la falta de supervisión o de apoyo de los adultos. ¿Ok? Entonces, veamos algunos ejemplos. Cuando hay un mal uso, y recalco, de la tecnología y de las redes sociales, los impactos que tiene es que hay una disminución del desarrollo general de los niños y jóvenes y niñas, hay un aumento significativo del riesgo de suicidio, sobre todo después de 2 horas o más de conexión en línea, y eso es en general uso de pantalla. Entre 2010 y el 2015 hubo un aumento en la depresión de un 33%, y los jóvenes, después de que apareció el teléfono inteligente en el 2007, y los suicidios entre jóvenes aumentaron también a un 31%. Hubo un aumento del uso del teléfono inteligente y aumentó la depresión en paralelo.
La salud mental tiene una correlación muy cercana a la conexión en línea. A partir de 5 horas, el tener un factor de riesgo de suicidio aumenta a un 71%. Y eso, cuando hago factor de riesgo de suicidio, digo que puede ser suicidarse, pensar en suicidarse, hacer un plan suicida o intentar suicidarse. Acá en Costa Rica, para que se hagan una idea, hace 2 años, en el 21, post-pandémico, que fue peor, porque por la exclusión, la pandemia lo que hizo fue realmente potenció ya todos los problemas que habían mucho más y contribuyó el enclaustramiento a una falta de socialización enorme, ¿verdad? Y sobre todo una reducción en las habilidades socioemocionales. Entonces los chicos pasaron, se metieron muchísimo más y de manera mucho más libre, sin algún tipo de control de contenido o guía, a las redes, a la conexión en línea, y ahí se dispararon varios indicadores de salud. Entonces, también otra cosa que ya sabemos, a menor uso de redes, mayor infelicidad, menos interacción con los amigos. Y es en el juego, ojo, donde aprendemos, ¿verdad?, a socializar. Entonces eso es muy importante. Hay mucho más aislamiento social, genera un sueño inadecuado. Muchos niños presentan falta de sueño, hoy en día problemas de insomnio. Lo vemos acá, no solamente los especialistas internacionales como Jean Twenge lo dicen, sino que también acá el Hospital de Niños, el Centro del Adolescente, bastante gráfico al respecto. Después hay un incremento en el déficit atencional también, después de 1 o 2 horas de pantalla. Siguiente, por favor. Gracias, Renato. Un poquito más. Creo que había otro. ¿No? Ok. Y bueno, videojuegos y programas violentos, ojo, son una extensión, creo yo, por lo menos en gran parte, de la cultura patriarcal, ¿verdad? Porque ahí vemos una hipersexualización de la mujer como objeto sexual. Acuérdense de los estereotipos, eso es tremendo porque realmente ha contribuido muchísimo a la violencia contra la mujer y la misoginia en general, ¿verdad? Los estereotipos de género de los mandatos patriarcales. Entonces, los videojuegos vemos eso, vemos una hipersexualización de la mujer, y lo vemos también hoy en día en muchas de las canciones, en general, en la publicidad, pero hay mucha violencia también. Son de los principales factores de riesgo para promover la agresión. La hipersexualización de la mujer, ya lo dije, tampoco la ponen como que contribuye realmente al desarrollo narrativo, según la Universidad de Santa Catarina. El uso excesivo, porque la cantidad también vimos que tiene algo que ver, ¿verdad?, con la generación de ciertas toxinas en los sistemas nerviosos en desarrollo, ha contribuido mucho a estrés psicológico y ha aumentado a un 71% los síntomas de depresión, y un 63% en adultos y jóvenes y 52% en adolescentes. Eso fue todavía previo a la pandemia, 2019. Desensibiliza, y esto lo vemos hemos venido viendo hace años ya. Vean lo que bajó, imagínense, un 40% en los últimos 20 años. ¿Por qué desensibiliza? Veamos lo que hacen los juegos violentos. ¿Cuál es el mensaje? Yo siempre le digo a los niños y a las niñas, ¿cuál es el mensaje del juego que estás viendo? Porque es matar muchas veces, ¿verdad? Hacer daño, y si no, yo no gano. Entonces el mensaje es bastante de asusto. Acceso a contenidos sexuales inapropiados para su edad, muchísima pornografía. En Costa Rica, por ejemplo, el 57% de los niños, niñas y adolescentes que accesan la internet ven pornografía. Y lo peor de todo es que aprenden la sexualidad a través de esa pornografía, y lo estamos viendo mucho en las comunidades acá. Y eso es un tema. Y también ahí es donde es tan importante la injerencia de los adultos. La supervisión se puede accesar, sin supervisión se puede accesar contenidos oscurantistas y retos o suicidios. Eso también ha pasado bastante. La repetición de escenas, imágenes, ahí tenemos que recordar que va moldeando el cerebro. Por eso que es tan importante esto, que tengamos conciencia de este factor de riesgo. Porque el cerebro no diferencia entre lo que es realidad versus lo que es virtual. No hace la diferencia. Entonces el mensaje es: yo estoy moldeando mi cerebro, porque tenemos la capacidad de la neuroplastia, según la neurociencia, de moldear mi cerebro de acuerdo a las experiencias que yo le doy. Entonces, si yo paso matando, haciendo daño,
¿verdad? Yo estoy moldeando esas experiencias en mi cerebro. Siguiente, por favor. Y eso, perdón, es peor, se me pasó algo ahí, es peor todavía en los niños y niñas altamente sensibles, que son aproximadamente el 20% de la población. Muchos de ellos pertenecen, son neurodiversos, pero tienen una capacidad por su nivel de sensibilidad tan alta de absorber las emociones de manera mucho más profunda que este factor de mal uso de los electrónicos tiene un impacto inclusive mayor en ellos y ellas. Ok, entonces, el COVID a nivel mundial dobló la depresión, el suicidio, los trastornos obsesivos compulsivos. Y podría hablar solo de eso, de la época post-COVID. Acá en Costa Rica ha sido un tema importante en todo ese, en lo relativo a salud mental. Y la relación con los electrónicos. Entonces, el tema es también que dejan de ser los niños. Dejan el juego presencial, que es cómo procesamos y cómo adquirimos las habilidades de vida, ¿verdad? Cuando me subo a un columpio y alguien me frena, aprendo a tener que comunicarme, a cómo voy a ser más asertivo, cómo lo voy a decir de buena manera, ¿me entienden? Es como aprendo a enfrentar un poquito las situaciones a través del juego, y eso es lo que no está pasando muchas veces. También da un impulso al sistema inmunológico, el juego presencial, aprender a socializar, a comunicarse más asertivamente, da un sentido de pertenencia que, como vimos hace un rato, es tremendamente importante, y de comunidad, que es algo que nos hemos hecho mucho más individualistas después del COVID, de interacción social, oportunidad de aburrirse, que es importante para la creatividad, la formación de redes sociales y conexión emocional. Siguiente, por favor. Ahí, gracias. Entonces, ahora vamos a ver qué contribuye a la prevención. Renato, perdón, ¿cuánto tiempo me queda para ver? No sé, bueno. Renato, no sé si alguien me puede decir cuánto tiempo me queda. Doctora, todavía tenemos 12 minutos, no hay problema. Ah, ok, perfecto, te agradezco miles, entonces sigo. Gracias. Ok, entonces vamos a ver los factores protectores, que son lo contrario que los factores de riesgo, ¿verdad? Es lo que hace que una persona realmente tenga, digamos, lo que puede reforzar o resaltar, las características positivas que se pueden reforzar o resaltar para disminuir la probabilidad de que alguien se involucre en crimen o violencia. Y generar resiliencia, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a ir a los mismos factores de riesgo, ahora lo contrario. Vimos la cultura patriarcal, la mente patriarcal que genera tanto autoritarismo, ¿verdad? Y adultocentrismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Uno, tomar conciencia. Vimos los factores y vimos los estereotipos de género. Y tomar conciencia de cómo nos afecta a los hombres y a las mujeres realmente estos estereotipos, estos mandatos de la cultura patriarcal, que generan tanto bullying. Fomentan, no lo generan, fomentan mucho al asignar valor diferenciado a la gente, al generar discriminación, ¿verdad? Entonces, desaprender estos estereotipos tradicionales de género que asocian y condicionan la masculinidad a las conductas violentas, que fomentan el abuso de poder en las relaciones familiares y escolares y que promueven la hipersexualización de la mujer y la represión emocional en los hombres. Entonces, ¿cómo podemos hacer para criar a nuestros chicos y chicas y adolescentes y también educarlos, ¿verdad? A nivel de colegio, sin esa mentalidad condicionada desde edad temprana a la violencia, ¿verdad? Que se pongan en contacto con su emoción, con su parte emocional, con su parte afectiva, pero para eso nosotros, como decía yo, tenemos que modelarlos también. Siguiente, por favor. Ok, entonces, un factor protector para contrarrestar la cultura patriarcal es la educación y la crianza positiva, justamente. Fomentar la educación emocional, el desarrollo efectivo en la niñez y en la adolescencia, no verlo como una debilidad, porque no lo es. O sea, cuando un bebé llora porque es la manera en que tenemos, desde que nacemos,
de llamar la atención porque no tienen otra manera de hacerlo, ¿verdad? Y llora por algo, llora porque tiene hambre, porque le duele la panza, llora porque tiene miedo, porque está con fiebre, por lo que sea. Y cuando lloramos, generamos serotonina, que es la hormona que nos calma. Vean qué importante. ¿Y cuántos hombres no se atreven a llorar porque lo ven como una debilidad, porque les han dicho que eso es una debilidad? Entonces eso genera, esa represión emocional es tremenda, y es muchas veces la que se da cuando vemos todas estas matazones en Estados Unidos, por ejemplo, a nivel de colegios. Obviamente hay otros factores de riesgo. Uno de los principales es el acceso a armas, ¿verdad? Que es un tremendo factor de riesgo. Pero aparte del acceso de armas, también muchas veces son, y a veces temas de salud mental, pero muchas veces uno ha visto que los chicos que inician estas matazones han sido acosados tremendamente. Y nunca les han enseñado, nunca han tenido un trauma por bullying enorme y grande, y muchas veces no lo han podido sacar porque van guardando esas emociones y esos sentimientos largamente reprimidos hasta que ya no aguantan más y explota. Y cuando explota, explota mal, explota con ira. No hay un manejo de ira, por ejemplo, que es un tremendo factor protector socioemocional. Si no se ha tratado el trauma, si no se ha tratado el bullying o el acoso escolar fiero que les han hecho, ¿verdad? Eso nunca justifica lo que pasa, pero hay que entender de dónde viene la violencia. Entonces, fomentar la educación emocional es clave. El desarrollo afectivo, demostrémosle a nuestros hijos, hijas y adolescentes que los queremos, digámoselo, abracemos. Eso es ser un ser humano. Eso no es algo restringido a las mujeres. Eso no es una característica solo de las mujeres, es de los hombres y las mujeres, parte de los valores femeninos que todos compartimos. Disciplina positiva, el ser siempre es positivo. Dejemos de decirle a los niños y a las niñas, sos burra, sos un bruto, flojo. No estudiaste, ok. Eso no estuvo bien, es el hacer o el tener algo, es el hacer, cometer una acción la que fue quizás el error, pero no es la persona. El ser siempre es positivo porque el ser es la existencia de la persona. Entonces dejemos de insultarlos y de insultarlas. Veamos las acciones. Bueno, no te fue bien esta vez, la próxima tienes que hacer, tienes que estudiar más, pero no decirle sos un flojo, te fue pésimo. ¿Okay? Educar y crear con mentalidad de crecimiento, eso es muy importante también. La autoestima. Fomentar la autoestima. Siempre el ser, de nuevo, el ser en positiva. Cuando yo tengo una alta autoestima, eso es un tremendo factor protector. Saber que aunque seas diferente, siempre, siempre tiene un valor esa persona. Somos todos individuos, cada uno aporta a su manera y cada ser humano tiene su fortaleza con la que puede aportar. Y eso hay que reconocérselo a los niños y a las niñas, ¿verdad? Y también la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es la que acepta los problemas como oportunidades para aprender y cree que las habilidades se aprenden también. Por lo tanto, no es una mentalidad fija, que es muy dañina, porque la mentalidad fija evita los problemas, entonces nunca aprendo. Y cree que los problemas no son algo constructivo. Resulta que uno aprende de los problemas, y si uno se equivoca, uno aprende de la equivocación. Y si yo no aprendo de la equivocación, yo no puedo evolucionar como ser humano. Entonces los errores tienen que ser más bien recibidos, porque la perfección no existe. Entonces ahí vamos a evitar una serie de problemáticas de frustración excesiva, etc. Entonces la presencia conectada emocionalmente afirma la autovalía y la autoestima del niño. Siguiente, por favor. Ok, y acá el factor protector clave de Aulas en Paz, que también ya lo vieron, que era básicamente el estilo asertivo democrático, como lo llama Enrique Chaux, de Aulas en Paz, que es el estilo de crianza y de educación que balancea, como vimos con Joan, el cuidado de las relaciones con la estructura. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasa con el docente, con ese padre, con esa madre, con ese tutor o tutora? Balancea la estructura y el cuidado, genera espacios para construir colectivamente las normas y los acuerdos,
y conoce las habilidades de cada estudiante. Eso es muy importante y sabe que pueden aportar. El niño y la niña y el adolescente cuando ven este balance y lo perciben y son parte de este balance entre disciplina, entre estructura más bien y la parte más afectiva, están motivados porque se sienten escuchados y contenidos, y eso es básico. Son parte del desarrollo positivo del grupo, son propositivos, van a aportar con ideas y saben que van a ser escuchadas y discutidas y asumen su rol como estudiantes y saben que no todo es responsabilidad del profesor. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, a nivel de hogar, ese mismo enfoque asertivo-democrático que combina también los dos rasgos importantes en educación y crianza, en el hogar va a haber mejor comunicación y un trato afectuoso. No hay ninguna pregunta tonta, como digo yo siempre, como me decían a mí también. Entonces, se van a atrever a ser inquietos y a preguntar, y todo el mundo aporta. Entonces, aulas en paz, y para mí esto es valiosísimo, ellos han contribuido con realmente a nuestra sociedad, sabiendo que comprobaron que estas habilidades socioemocionales, que son algunas cognitivas, como pensamiento crítico, consideración de consecuencias, que es clave, toma de perspectiva, generación de opciones, se mezclan con las que son comunicacionales, como escucha activa, como asertividad, con emocionales, como la empatía y el manejo de ira, y son las que realmente nos ayudan a enfrentar conflictos y sobre todo el tema de acoso escolar. Las que están en morado, empatía, asertividad y pensamiento crítico, son claves para el bullying como factor protector, porque empatía es lo que le falta al bully, asertividad es lo que le falta a la víctima, como dice Enrique Chaus, y pensamiento crítico, obviamente, es lo que nos ayuda a ver, cuáles son las creencias que generan o fomentan la violencia. Entonces es muy importante. Y las otras que están en verde nos ayudan en todo lo que es negociación, mediación y negociación de conflictos. Siguiente, por favor. Factores protectores con la publicidad, en general con las TIC y las redes sociales. A mí me encanta la fundación acá, Pan y Amor. Han hecho una tremenda labor en Costa Rica y en la región, porque yo personalmente creo que son un referente regional a esta altura. Ellos tienen un currículo de crianza tecnológica que se llama Viviendo la Ciudadanía Digital y es para el uso seguro y responsable y productivo de los niños, niñas y adolescentes, pero también trabaja con los padres y con las madres y los tutores. Entonces, le da seguimiento, hay un seguimiento a las redes, porque yo como lo veo de esta manera, la internet está ahí, hay un porcentaje altísimo del contenido que no es sano, que es muy violento, hipersexualiza a la mujer, mucha pornografía, y los algoritmos están hechos para generar adicción. Y eso lo dice la gente que trabaja en estos temas. Y entonces es como, esto yo lo veo como que uno le pone los flotadores a los niños para cuando los manda al océano y no saben nadar, uno les pone los flotadores, porque igual tienen que aprender a nadar, pero hay que mandarlos con algo que los ayude a poder discernir qué es lo bueno de lo malo y a que tengan herramientas. Y eso es lo que hace Pan y Amor. Entonces los ayuda a proteger, orientar, inspirar y empoderar. Ahí está, dejo los links abajo también para que los puedan seguir. Realmente vale la pena y lo hacen de manera súper interactiva e interesante para los niños y para los adultos, y las niñas y los adolescentes. Siguiente, por favor. Hay un grupo que a mí me gusta mucho de coaching especializado en todo el tema de electrónicos acá en Costa Rica, y entonces ellos dan algunas recomendaciones. Conversar con personas conocidas para hablar con los niños, las niñas y los adolescentes sobre estos temas. Hablarles de la importancia de conversar con personas que sean conocidas y no encontrarse en lugares solos con desconocidos, explicar a los menores de edad cuáles son los sitios no deseados, no equipar la habitación del niño, la niña o la adolescente con tecnología, ubicar las computadoras en espacios compartidos, reflexionar y hablar sobre los buenos usos de Internet,
entender y explicar que todo lo publicado en la red es de dominio público. Lo que se sube a la web es muy difícil de borrar o eliminar. Entender que todos tenemos derecho a la intimidad y buscar fuentes de confianza y seguras. Siguiente, por favor. Por último, ellos recomiendan también constituir como un código de conducta. Dependiendo de la edad, ese código de conducta uno lo va también conversando. Por ejemplo, si uno ya tiene adolescentes, que haya obviamente que haya conversación con los hijos, que haya acuerdos mutuos, pero sobre todo a las edades menores hay ciertas recomendaciones muy claras de parte de UNICEF, por ejemplo, nada de pantalla para niños menores de 2 años, no más de 1 hora al día de tiempo de pantalla entre 2 y 5 años, y pantalla incluye televisión, máximo 2 horas al día para niños mayores de 5 años y adolescentes. Ahí esa parte es difícil, pero sí es recomendable según UNICEF. Y ciertas cosas como no ver pantalla durante las comidas o en el carro, porque acuérdense que aunque se digan que se aburren, la creatividad es el resultado del ocio muchas veces. Cortar la pantalla 2 horas antes de irse a dormir, según Harvard Pilgrim of Healthcare. Pido disculpas porque Harvard Pilgrim, ahí tengo está el artículo lamentablemente solo en inglés. Pero eso es importante porque la luz azul de las computadoras o de los teléfonos realmente le manda una señal al sistema nervioso de que todavía es día. Entonces hay toda una influencia en el tema de la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a dormir, que nos regula el biorritmo del sueño. Entonces estamos viendo muchísimos casos de insomnio, porque se quedan hasta tarde. Entonces el ideal es 2 horas. ¿Por qué? Porque el cerebro sigue trabajando. Cada vez que uno tiene el teléfono, hay 2 horas de que le demora el cerebro en desconectarse, ¿ok? De un electrónico, según la evidencia científica. Les recomiendo mucho ver Common Sense Media. Le puse el link en español también, porque ellos tienen como clasificaciones de videos en cuanto a violencia, a lenguaje inadecuado, ¿verdad? De contenido sexual inapropiado, nivel de consumismo, que tienen como 5 categorías con las cuales categorizan los videojuegos, categorizan en general los celulares. Hay un tema que se me olvidó de mencionarlo y que creo que es muy importante. Cuando los niños juegan a los videojuegos, hay que ver yo ya les hablé de la importancia de cuál es el mensaje, pero si ustedes se ponen a ver, y les recomiendo, esto es algo importante reflexionar, ese mensaje que están mandando muchas veces es muy autodestructivo, porque lo que hace no solo es dominio-sumisión, que es muy patriarcal, ¿verdad? Yo vivo, tú mueres, yo te mato, y llego todo para llegar a la cúpula en el juego solo o sola, a costa de la vida y de la dignidad y del respeto de todos los demás. Entonces, todo eso es lo que los niños absorben en juegos tremendamente violentos. Por eso es muy importante ver los contenidos también. Siguiente, por favor. Renato, sí, gracias. Y por último, los quiero dejar, esta es la penúltima, con una oportunidad de mejora, digamos, para que nos preguntemos, y esto para las familias y también para los docentes y ustedes y sus familias, ¿verdad? Si el tiempo de pantalla de nuestros hijos es un problema o no. Esto es una publicación de Berkeley que me pareció interesante porque nos hace preguntarnos si mi hijo o mi hija está sano físicamente hablando y durmiendo suficientes horas. Y ahí, según la Asociación de Psicología y de Pediatría también de Estados Unidos, son las horas que se recomienda de sueño. Recordemos que el sueño es muy importante para la renovación celular, para el crecimiento, para el desarrollo sano del cerebro, para no tener problemas de otra índole después. La otra pregunta es, ¿mi hijo o mi hija socializa con sus amigos y familia de alguna manera? ¿Están comprometidos con sus responsabilidades escolares y alcanzando sus logros? ¿Siguen sus intereses y hobbies de alguna manera?
o están disfrutando y aprendiendo también a usar los medios digitales. Siguiente, por favor. Y eso es. Me encanta este dicho de esta oración que dijo Minouche Shafik, que es el director de la Escuela de Economía de Londres, de la Universidad de Londres, que dice que en el pasado los trabajos estaban enfocados en la fuerza física y ahora en el intelecto, pero que en el futuro se van a enfocar en el corazón. Todo este cambio de mentalidad patriarcal, más inclusivo de toda la parte socioemocional del ser humano, es básico y no es difícil de hacer, pero hay que tomar conciencia de ello y tratar de cambiarlo. Muchísimas gracias por su atención.